Hey, bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama. Yo soy G y hoy estaremos abordando la segunda parte de la historia de Josué en la mano peluda. Te recomiendo que si no has visto la primera parte, vuelvas en cuanto hayas echado un vistazo, ya que es bastante información. Ese día, el programa terminó. La gente en sus casas de verdad estaba desesperada, asustada y sugestionada con esta primera llamada, incluida yo. Juan Ramón mencionó que intentarían comunicarse nuevamente con él. Al día siguiente, el pastor Roberto Guaso se comunicó con Josué y aquí esta historia comienza a volverse mucho más siniestra. Nos menciona que intentó eliminar el pacto tal cual mencionó en la llamada anterior, pero los demonios le negaron a deshacer el pacto. Le mencionaron que lo que se da ya no se puede regresar. Hay 4 seres que desde que los invocó no se han ido de su casa y ahora Josué tiene mucho miedo. El pastor le pide a Josué que comiencen a orar juntos. ¿Qué es? No, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. Aquí podemos escuchar a los demonios teniendo una conversación y la naturalidad con la que Josué interpreta estas acciones. El pastor comienza a orar y Josué se escucha mal. Se escuchan arcadas y después menciona que vomitó. Guaso menciona que pida ayuda cercana. Mire, señor pastor, le voy a decir, esta ocasión, este día que estuve conversando, por así decirlo, con estos seres, ellos me dijeron que me van a ver el próximo 24 de junio, o sea que van a traerme algo, el 24, una respuesta el 24 de junio. O sea, me dieron esa fecha o sea, me dijeron cosas donde yo siento que pues puede existir. ¿Cree usted que si yo les vuelvo a decir y les imploro como les imploré en un principio, me liberen? No por una razón. Dios tiene atributos morales y atributos naturales. Los atributos morales de Dios es misericordia, bondad, amor, perdón. Y ellos no los tienen. ¿Qué pasó? Ellos tienen Perdón, señor. ¿Qué está pasando? Soy un ruido. Es un línea. No, tengo un dispositivo porque a partir de eso he tenido problemas cardíacos. Sí. Es un dispositivo que me altera, que me indica que está alterado mi sistema cardiovascular. Tienes que tranquilizar. Me voy a infiltrar este momento algún medicamento, pero por favor, señor pastor, continúe. Aquí hay un punto que no ha vuelto a salir en apariciones posteriores de Josué. El problema cardiovascular que menciona en esta llamada. Es un punto importante que me parece que ahondaremos más adelante. Josué contempla la idea del suicidio. Juan Ramón intenta darle palabras de aliento y le pide que abra la Biblia, pero no puede abrirla. Simplemente la Biblia parece más pesada, aferrándose a permanecer cerrada. A partir de aquí, la llamada toma una nota más oscura con cada minuto. Sin posibilidad de abrir la Biblia, el pastor comienza a leer el Salmo 121, pidiendo que repita cada palabra después de él. Después de repetir cada una de las palabras del pastor Guaso, con mucha dificultad, miedo y vómito, escuchamos a Josué más temeroso. A ver, aquí hagamos un paréntesis. Josué menciona algo muy particular. Él menciona que los pactos han sido con demonios menores, con pingos, como él los menciona. Muchos youtubers han hecho hincapié en que Josué tuvo contacto con demonios de alto rango, como Lucifugio Rofocale, pero en realidad este ser jamás fue el que se le presentó. De hecho, incluso menciona que ningún demonio mayor tuvo comunicación directa con él. Así que aquí está un poco raro, pero recordemos que según la demonología, los demonios pertenecen a la misma estirpe de la que alguna vez fueron los serafines, los arcángeles, los principados, los ángeles, y estas clases y jerarquías se mantienen también en el infierno. Estas jerarquías delimitan el contacto con estas deidades, así que dependiendo de tu capacidad y virtud personal, sería el contacto que tú tendrías.
todo lo que por estos últimos años logré recaudar en mis archivos fílmicos y mis archivos, todo lo que tengo. Hay la grabación que obtuve el día de la madrugada de hoy y durante la tarde de hoy a la 1 de la tarde. Es lo que me da mucho miedo, porque jamás había oído esta voz. Ok, córtala, por favor, córtala. Aquí hay algo que me inquieta y me gustaría haber visto, y es la información que Josué menciona. Josué menciona que el correo de la mano peluda ha mandado toda la evidencia fotográfica y videográfica de sus cambios físicos, así como evidencia paranormal. Y sinceramente es un poco frustrante que el pastor haya interrumpido sobre la voz que temía, que tomando en cuenta que convivía con estos pingos con tanta naturalidad, esa voz decía y presentaba algo importante. Desafortunadamente, durante esta segunda llamada es un tanto frustrante también los esfuerzos velados del pastor sobre busca ayuda, cuando Josué se ve profundamente confundido y aterrado. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. nada me faltará. En lugares de delicados pastos, En delicados pastos me hará reposar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de Me guiará justicia. por cenas. Aquí definitivamente escala a poder escuchar el temor de Josué y las voces de los demonios en un tono burlón. Josué intenta rezar, pero definitivamente se escucha que le cuesta mucho. Aunque después de algunos rezos comienza como a relajarse un poco, Josué llora de angustia y de dolor por lo que ha hecho, con mucho miedo de que sea su última llamada también. Le dan unos últimos consejos para leer fuera del aire, como el Salmo 23 para estar protegido, y que buscará lo antes posible una estación de música cristiana, pero Josué está paralizado del miedo. Los últimos minutos del programa insisten en ello hasta que Josué menciona: me voy a ir. Espero en Dios que no sea la última vez que hablo con ustedes. Aquí termina la segunda llamada de él en la mano peluda. Al parecer, la maldición era demasiado poderosa, evidentemente, para ser resuelta en un par de llamadas. Y con este final tan abrupto, lo único que podemos saber de Josué en este tiempo es por un relato de Juan Ramón Sáenz, que dice que visitó la Garza de California, que le había mencionado Josué, pero que cuando llegó un hombre alto que parecía portar como un perro acariciándolo, nunca le habla, pero al preguntar por Josué, esta entidad niega con la cabeza, un ente muy alto y negro. Aquí es muy importante porque creo que Juan Ramón Sáenz jamás había visto a Josué en persona. Toda la comunicación se había hecho simplemente por teléfono. Y la historia estuvo en una gran pausa hasta este día. El programa Extra Normal logró contactar a Josué 9 años después, específicamente hasta el 19 de mayo de 2011. Josué al principio se negaba a las entrevistas con el equipo, pero ante la insistencia aceptó asistir al programa con algunas restricciones. 1. Pidió que no se le mostrara el rostro ante las cámaras. 2. Que la entrevista fuera sobre un cuerpo de agua, ya que las entidades demoníacas no podían cruzar este umbral. Y más importante, número 3, que estuviera presente Juan Ramón Sáenz durante la entrevista. La entrevista transcurrió en algún lugar del canal de Xochimilco en la Ciudad de México, por lo que se puede ver alrededor. Y en el bote podemos ver a Josué, a Juan Ramón, a Mario Estrada, presentador del equipo de Extra Normal, y el equipo de producción del programa. Josué portaba un báculo que parecía un fémur humano, varias pieles de animales y un guante en donde portaba el anillo de Salomón, pero que no había sido aún removido. Estas pieles y el fémur, según Josué, cumplían la función de protección ante las entidades que lo atormentaban. Todos saludaron a Josué con la mano que no portaba el anillo, la mano izquierda, excepto Juan Ramón, a quien sí saludó específicamente con la mano que tenía el guante. Josué
cuenta su historia nuevamente al haber hecho el pacto, y aunque en general se le escucha un poco más tranquilo, en ocasiones se convulsiona con fuerza. Según lo que menciona, estos son ataques de los demonios que aún están ligados a él por medio del anillo que quiere quitarse. También comenta que en unos cuantos días por fin se liberará del pacto y que le quitarán este anillo. Juan Ramón en ocasiones se le ve tocándose el abdomen, mismo que podría haber sido una muestra del dolor que probablemente comenzaba a surgir. Esto es importante. La entrevista procede de manera aparentemente normal y durante unos días así es como parece, hasta que comenzaron a surgir los eventos que mostraron que algo no iba del todo bien. Primero Juan Ernesto González, el camarógrafo que estuvo en el bote y durante la entrevista mostraba un leve dolor en el abdomen, terminó en el hospital y tuvo que ser operado de emergencia por una hernia. Mario Estrada tuvo un accidente automovilístico días después de la entrevista, en donde tuvo que ser hospitalizado. Afortunadamente, ambos sobrevivieron y pudieron recuperarse. Juan Ramón Sáenz, la persona más cercana a Josué hasta ese momento, y el único que fue saludado con la mano que aún portaba el anillo, fue el que cargó con el destino más trágico de los presentes. Y el 29 de mayo de 2011, 10 días después de la entrevista con Josué, Juan Ramón Sáenz falleció por una bacteria gastrointestinal. Pero no fue el único personaje con destino fatal. Sin haber estado presente, pero haber ayudado a Josué, el pastor Roberto Guaso también falleció una semana después de la grabación de aquel fatídico programa. El programa Extranormal se reunió con él días después de los acontecimientos y lo primero que notaron es la falta del guante que lo cubría. Mario Estrada le preguntó directamente si había tenido que ver con los eventos extraños que le ocurrieron al equipo involucrado en la primera entrevista. Josué simplemente explicó que la baja energía había sido la causante de las desgracias del equipo y negó su participación activa. También mostró fragmentos del video en donde supuestamente le hacían el ritual de liberación del anillo. El anillo fue envuelto y arrojado al fuego al final del ritual. Josué fue liberado. Las apariciones de Josué han continuado, pero me han dejado bastantes incógnitas que me gustaría contemplar. Y aquí vamos con el análisis como un poquito más profundo. Ahora, como última parte del análisis, les dejaré algunas preguntas que, como siempre, ustedes tendrán la última palabra. La verdad, yo tengo una opinión muy personal de ello. La primera es la llamada con Dross, la famosa llamada con Dross, en donde este personaje, Josué, no estoy segura de que fuera la persona que realmente llamó aquel día al programa, ya que desconocía temas importantes que fueron preguntados por el mismo Dross. Su comportamiento, o sea, por ejemplo, el habla en latín, su problema cardiovascular, entre otros. Regresando al tema cardiovascular, jamás se ha vuelto a tocar el tema en apariciones posteriores en podcast del supuesto Josué. Es más, fue un punto importante en la segunda llamada, ya que el sonido de la máquina de fondo y la mención de la infiltración de medicina para mejorar su ritmo cardíaco estaba muy presente y le dotó de cierta inmediatez a la llamada en cuestión. Me llama la atención el tono de voz actual de Josué y las muletillas, ya que no se asemejan a la primera y segunda llamada, y eso lo voy a decir, que la voz tiende al crecer a volverse un poco más grave, pero esta voz es incluso más aguda. ¿Podría ser debido a la calidad del audio? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Por qué Josué no estaba interesado en que su rostro fuese conocido para posteriormente aparecer en videos, en donde también, y esto sí hay que mencionarlo, lamentablemente se lucró con la muerte del señor Juan Ramón Sáenz, sobre todo haciendo parecer que Josué jugó con la ouija y platicó con él? Situación que fue un montaje y que ya fue desmentido por Fabián Pasos, que en su momento fue su productor, mostrando incluso evidencia del montaje en el que participó. Además de aparecer en infinidad de podcasts en donde este personaje, que está ante las cámaras, sigue utilizando esta historia como hilo central para volverse famoso. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Tú qué piensas del tema? ¿Crees personalmente en el caso de Josué? ¿Será que estamos viendo la evolución de Josué a lo largo de los años?
¿O será que no? ¿Será el mismo Josué que participó en la llamada? ¿Fue real el caso Josué? ¿O fue una farsa con coincidencias desafortunadas? Me gustaría leerte en los comentarios sobre esto. Yo soy G, esto fue Los Entes Bajo la Cama. Por favor, síguenos, compártelo. ¿Tú qué piensas? Quiero saber sobre todo tu opinión. Si quieres participar en la próxima grabación, cuéntanos tu historia paranormal y las estaremos leyendo en un próximo programa. Pero, sobre todo, mantente curioso a aquello que no vemos. Bye.